¿Te has encontrado alguna vez agotado, confuso o herido por las acciones de alguien, preguntándote por qué su presencia perturba tu paz? Yo también he pasado por eso. La vida está llena de personas que se cruzan en nuestro camino, y no todas tienen buenas intenciones. Algunos pueden actuar con malicia, otros con indiferencia, y puede ser difícil ver la verdad detrás de sus sonrisas o palabras. En el budismo se nos enseña a caminar con claridad y compasión, pero también con discernimiento. Ser amable no significa ser ciego. Se trata de comprender la naturaleza de quienes nos rodean y tomar decisiones que protejan nuestro bienestar y fomenten la armonía, porque esta es la verdad. La paz no es algo que encontremos solo en la meditación, es algo que cultivamos en cada interacción, en cada relación. Como he aprendido, la energía que permitimos que entre en nuestras vidas da forma a los caminos que recorremos, y a veces el mayor acto de sabiduría es reconocer cuando alguien no es bueno para nosotros y dejarlo ir, no con ira, sino con conciencia. Hace años trabajé estrechamente con alguien que parecía útil a primera vista. Era encantador. Siempre sabía qué decir y parecía que le importaba, pero con el tiempo empecé a notar grietas en su comportamiento, manipulaciones sutiles, momentos de crueldad disfrazados de bromas y una extraña satisfacción que parecía obtener de las luchas de los demás. Al principio pensé que estaba pensando demasiado. Después de todo, ¿no era mi deber ser paciente y comprensiva? El budismo nos enseña compasión, ¿no? Pero entonces recordé que la compasión no consiste en tolerar el daño, sino en actuar de forma que protejamos nuestra propia paz y el equilibrio del mundo que nos rodea. Cuando di un paso atrás y vi las cosas con claridad, me di cuenta de que esta persona me estaba arrastrando a una red de negatividad y confusión. No era mi trabajo arreglarles o soportar sus acciones. Mi camino me exigía actuar con sabiduría, no con apego. Así que di un paso atrás, practiqué la amabilidad desde la distancia y volví a centrarme en quienes aportaban bondad y crecimiento a mi vida. Esa experiencia me enseñó que identificar a las personas dañinas no es un acto de juicio, sino de claridad. El budismo nos enseña a ver las cosas como son. No podemos obligar a nadie a cambiar, pero podemos elegir cómo respondemos, con quién caminamos y dónde invertimos nuestra energía. Mientras comparto estas lecciones, recuerda esto. Proteger tu paz no es egoísta, es un regalo para ti mismo y para el mundo, porque una mente en calma y con los pies en la tierra irradia luz mucho más allá de lo que puedes ver. Descubramos juntos estas señales, no para juzgar, sino para comprender y proteger lo que realmente importa, nuestra paz, nuestro propósito y nuestro viaje. 1. Deslealtad. Permítanme empezar diciendo esto. La lealtad es uno de los regalos más raros y más preciosos que alguien puede dar. Cuando tienes personas en tu vida que te apoyan, honran su palabra y respetan tu confianza, son tesoros que vale la pena apreciar. Pero he aprendido que no todo el mundo valora la lealtad de la misma manera. Y cuando la deslealtad aparece en nuestras vidas, puede sacudirnos hasta la médula. Recuerdo una ocasión en la que deposité mi confianza en alguien a quien consideraba un amigo íntimo. Al principio, todo parecía perfecto. Me apoyaban, siempre estaban ahí cuando los necesitaba y compartíamos innumerables risas y conversaciones profundas. Pero con el paso del tiempo, empezaron a aparecer pequeñas grietas. Oía susurros de cosas que decían a mis espaldas, sutiles desaires a mis esfuerzos, e incluso casos en los que ponían sus propios intereses por encima de las promesas que me hacían. Al principio lo ignoraba. Tal vez me lo esté imaginando, me dije. Nadie es perfecto. Pero entonces, un día, hicieron algo que destrozó los cimientos de nuestra amistad.
No fue un pequeño error o un momento de olvido, fue un acto deliberado de traición, un acto que me hizo darme cuenta de que su lealtad nunca había estado conmigo, sino con su propia conveniencia. En el budismo, la lealtad no consiste solo en ser fiel a los demás, consiste en ser fiel a nuestros valores e intenciones. Se trata de ser alguien en quien los demás puedan confiar sin miedo al engaño. La deslealtad, por el contrario, es un signo de desequilibrio, alguien que no ha cultivado la atención o el respeto por las conexiones que ha construido. Cuando nos encontramos con la deslealtad, duele. Duele mucho porque rompe la confianza que constituye la base de las relaciones. Pero he aquí la sabiduría que he adquirido. La deslealtad no tiene que ver contigo. Es un reflejo del estado mental de la otra persona, de sus luchas y de su incapacidad para honrar lo que es sagrado. Nunca es culpa tuya cuando alguien elige la deslealtad. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a la deslealtad? En primer lugar, debemos reconocerla por lo que es. La deslealtad a menudo se esconde detrás de excusas, medias verdades y manipulación. Puede hacernos dudar de nuestro propio juicio, pero en el fondo, el corazón siempre sabe. Escucha ese saber interior. Si alguien traiciona repetidamente tu confianza, te socava o actúa de forma que perjudica tu paz, es señal de que no va por el mismo camino que tú. En segundo lugar, dejamos ir, no con ira, sino con comprensión. El budismo nos enseña la belleza del desapego. Aferrarnos a la ira o al resentimiento solo nos encadena al dolor de la deslealtad. En lugar de eso, podemos liberarnos aceptando que esa persona está en su propio camino, con sus propios retos que afrontar. Por último, volvemos a comprometernos con la lealtad en nuestras propias vidas. He descubierto que cuando otros nos traicionan, es una oportunidad para redoblar nuestra propia integridad. Sé la persona que honra su palabra, que se mantiene fiel incluso cuando es inconveniente y que valora la confianza de los demás como algo sagrado. Al hacerlo, atraes a personas que comparten estos valores y creas un círculo de confianza y respeto mutuo. La deslealtad siempre dolerá. Es una herida que tarda en cicatrizar. Pero también es un maestro que nos muestra con quién podemos contar de verdad y nos guía para cultivar una sabiduría y una compasión más profundas. 2. Falta de integridad. La integridad es la piedra angular de una vida con sentido. Sin ella, nuestras acciones, palabras e intenciones se desmoronan como una casa sin cimientos. He visto esta verdad en mi propia vida, especialmente cuando me he encontrado con personas que carecen de integridad. Hubo un tiempo en que trabajé con alguien que parecía increíblemente encantador. Decía todas las cosas correctas, se presentaba como digno de confianza y daba la impresión de estar profundamente comprometido con los objetivos compartidos. Pero con el tiempo empecé a notar incoherencias en su comportamiento. Prometían una cosa y hacían otra. Tergiversaban la verdad para satisfacer sus necesidades, a menudo a expensas de los demás. Al principio intenté racionalizarlo. Todo el mundo tiene un desliz, pensé. Pero no eran pequeños deslices. Eran patrones, decisiones deliberadas de sacrificar la integridad por conveniencia o beneficio personal. El momento que me hizo abrir los ojos fue cuando sus acciones afectaron directamente a un proyecto en el que estábamos trabajando. Recortaban gastos, mentían sobre sus progresos y cambiaban la culpa cuando las cosas iban mal. Quedó claro que no solo tenían problemas con la integridad, sino que habían decidido abandonarla por completo. En el budismo, la integridad es algo más que hacer lo correcto. Es vivir alineado con tus valores, asegurándote de que tus pensamientos, palabras y acciones reflejan la misma verdad. Cuando alguien carece de integridad, crea el caos, no solo para sí mismo, sino
para todos los que le rodean. La ausencia de integridad es como una piedra en un río. Interrumpe el flujo natural de confianza y armonía, creando ondas que pueden llevar a la confusión, la desconfianza y el conflicto. Sin embargo, debemos recordar que la falta de integridad en los demás no es nuestra carga. Es un reflejo de sus luchas, su desconexión de la atención plena y su incapacidad para vivir con autenticidad. Cuando me encontré con esta persona, tuve que tomar una decisión. Podía enfrentarme directamente a su comportamiento o distanciarme en silencio. Elegí esta última opción, no por evasión, sino por un compromiso con mi propia paz. El budismo nos enseña la importancia de la acción correcta. Actuar de forma que se mantenga la armonía y la virtud. Relacionarse con alguien que carece de integridad a menudo conduce a conflictos innecesarios, por lo que preferí centrarme en establecer vínculos con personas que compartieran mis valores. Entonces, ¿cómo navegar por un mundo en el que la integridad no siempre se da por supuesta? En primer lugar, debemos cultivarla en nuestro interior. La integridad comienza con la atención plena, es decir, con estar totalmente presentes en nuestras acciones y asegurarnos de que coinciden con nuestras intenciones. Cuando vivimos con integridad, nos convertimos en una fuente de estabilidad y confianza para los demás. En segundo lugar, establecemos límites. Cuando alguien demuestra repetidamente una falta de integridad, no es nuestro trabajo arreglarlo. Nuestro papel es proteger nuestra paz y asegurarnos de que sus acciones no interrumpan nuestro propio camino. Por último, practicamos la compasión. Por frustrante que sea, tratar con alguien que carece de integridad, debemos recordar que esa persona también está en un camino de aprendizaje. Sus luchas son un reflejo de sus batallas internas, no una afirmación sobre nosotros. La falta de integridad es un reto al que todos nos enfrentaremos, pero también es una llamada a profundizar en nuestra propia práctica de la veracidad y la alineación. Al mantenernos fieles a nuestros valores, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que también inspiramos a los demás a elevarse al mismo nivel. 3. Falta de autocontrol. El autocontrol es una de las cualidades más infravaloradas y poderosas que podemos cultivar en la vida. Es la diferencia entre reaccionar impulsivamente y responder con atención, entre crear caos y fomentar la paz. Sin embargo, me he encontrado con muchas personas que carecen de esta cualidad, y para ser sincera, su presencia puede ser inquietante e incluso perjudicial. Hace años trabajé con una persona que parecía incapaz de dominar sus impulsos. Si se enfadaba, explotaba. Si se enfadaba, todo el mundo a su alrededor sentía la tormenta. Su falta de control no se limitaba a las emociones, sino que se extendía a sus decisiones, acciones e incluso a su forma de tratar a los demás. Al principio intenté ser comprensiva. Quizás solo estén estresados, pensé, pero con el tiempo su comportamiento se convirtió en un patrón que drenaba la energía de todos los que les rodeaban. El budismo nos enseña que la mente es como un elefante salvaje. Sin entrenamiento, pisotea la vida, causando destrucción y sufrimiento. Pero con atención plena y práctica, podemos domar a ese elefante, guiándolo suavemente hacia la paz y la sabiduría. Aquellos que carecen de autocontrol aún no han comenzado este entrenamiento. Están a merced de sus propias mentes indómitas. Lo peligroso de la falta de autocontrol es su imprevisibilidad. Cuando alguien no puede regular sus emociones o impulsos, nunca se sabe cuándo estallará la tormenta. Crea un ambiente de tensión e inestabilidad, en el que incluso los pequeños conflictos pueden convertirse en grandes dramas innecesarios. Pero esto es lo que he aprendido. No podemos controlar la falta de autocontrol de otra persona,
pero sí podemos controlar cómo respondemos a ella. El primer paso es reconocer las señales. Una persona sin autocontrol suele actuar por impulso, habla sin pensar y deja que sus emociones dicten sus acciones. Esto no es un reflejo de su valía ni de sus acciones, sino de sus luchas internas. El segundo paso es establecer límites. Solía pensar que la paciencia significaba tolerarlo todo, pero el budismo me ha enseñado que la paciencia no es pasiva, es activa e intencionada. Establecer límites con alguien que carece de autocontrol no consiste en apartarlo, sino en proteger tu paz y crear un espacio para que reflexione sobre su comportamiento. Por último, debemos practicar la compasión. Es fácil juzgar a alguien que arremete o actúa impulsivamente, pero el budismo nos recuerda que todo el mundo está luchando sus propias batallas. Su falta de control suele tener su origen en el dolor, el miedo o problemas sin resolver. La compasión no significa permitir su comportamiento, sino responder con amabilidad en lugar de con ira. También he descubierto que tratar con alguien que carece de autocontrol es un poderoso recordatorio para cultivarlo en nosotros mismos. Cuando nos encontramos con su caos, tenemos la oportunidad de practicar la atención, la paciencia y la calma. Nos convertimos en la presencia firme en medio de la tormenta, una fuente de estabilidad no solo para nosotros mismos, sino también para los demás. El autocontrol no consiste en reprimir las emociones o los deseos, sino en dominarlos. Se trata de hacer una pausa, respirar y elegir el camino de la sabiduría en lugar del camino de la reacción. Quienes carecen de este dominio pueden crear desafíos en nuestras vidas, pero también nos ofrecen la oportunidad de crecer. Y al final, cada desafío es un maestro que nos guía hacia una paz y una comprensión más profundas. 4. Crítica destructiva. Permíteme que te pregunte lo siguiente. ¿Alguna vez has recibido críticas que parecían más un ataque que un intento de ayudar? Yo sí, y sé lo profundo que pueden herir esas palabras. La crítica, cuando se hace de forma constructiva, puede ser un regalo, pero cuando es destructiva, es un arma que puede dejar cicatrices duraderas. Recuerdo haber trabajado en un proyecto en el que puse todo mi corazón. Estaba orgulloso del esfuerzo que había hecho, pero cuando lo compartí con alguien en quien confiaba, su respuesta no fue la que esperaba. En lugar de darme su opinión, lo destrozaron. «Todo esto está mal», me dijeron, con un tono que destilaba condescendencia. «Deberías haberlo hecho así». No había amabilidad ni intención de guiarme, solo el deseo de criticar para destrozarme. En el budismo, la palabra es una de las herramientas más poderosas que tenemos. Buda nos enseñó a usar nuestras palabras sabiamente, con la intención de elevar y sanar, no de dañar. En cambio, la crítica destructiva procede del ego, la inseguridad o incluso la envidia. Dice más de la persona que la emite que de la que la recibe. Cuando te enfrentas a una crítica destructiva, es fácil interiorizarla y dejar que debilite tu confianza. Pero esto es lo que he aprendido. No todas las críticas merecen tu atención. Algunas palabras son como flechas. Están destinadas a herir, pero puedes elegir. Puedes dejar que esas flechas atraviesen tu corazón o puedes dejar que caigan al suelo. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a las críticas destructivas? El primer paso es hacer una pausa y reflexionar. Pregúntate a ti mismo, ¿hay algo de verdad en lo que se ha dicho? Si la hay, tómalo como una oportunidad para crecer. Pero si la crítica carece de fundamento o se hace con malicia, reconoce lo que es: un reflejo del estado de ánimo de la otra persona. El segundo paso es proteger tu paz. Cuando alguien te critica constantemente de forma destructiva, está bien distanciarse.
El budismo nos enseña a dejar ir lo que no nos sirve, y eso incluye las relaciones que traen negatividad a nuestras vidas. Por último, debemos responder con gracia. Esto no significa aceptar la crítica o fingir que no nos ha dolido. Significa elegir no tomar represalias. Como dijo Buda, el odio nunca se aplaca con odio. Responder a las críticas destructivas con ira solo alimenta el ciclo. En lugar de eso, responde con calma y, si es necesario, con silencio. Una de las mayores lecciones que he aprendido es que las críticas destructivas suelen provenir de un lugar de dolor. La persona que la emite puede estar luchando contra sus propias inseguridades o frustraciones. Aunque esto no excusa su comportamiento, nos ayuda a verlos con compasión en lugar de con resentimiento. Al mismo tiempo, debemos comprometernos a utilizar nuestras propias palabras con sabiduría. Seamos el tipo de personas que ofrecen comentarios constructivos, que edifican a los demás en lugar de derribarlos. Cuando hablemos, hagámoslo con amabilidad, claridad y la intención de ayudar, no de dañar. La crítica destructiva es una prueba de nuestra fuerza interior. Nos reta a mantenernos firmes en nuestra autoestima, a filtrar la negatividad y a responder con sabiduría. No es fácil, pero con la práctica se convierte en una poderosa herramienta de crecimiento, no solo para nosotros mismos, sino también para los que nos rodean. 5. Egoísmo. Es difícil lidiar con el egoísmo, ¿verdad? A primera vista, es fácil ver cuando alguien actúa por interés propio. Toman más de lo que dan, priorizan sus necesidades por encima de las de los demás y rara vez o nunca tienen en cuenta cómo sus acciones afectan a los demás. Pero el egoísmo va más allá del comportamiento. Es una mentalidad que crea desequilibrio y falta de armonía en las relaciones. He tenido bastantes experiencias con personas egoístas. Hubo un tiempo en que alguien cercano a mí me pedía favores constantemente, pero nunca estaba allí cuando necesitaba ayuda. Al principio lo justificaba. Tal vez estén ocupados, pensé. Ya vendrán cuando me toque a mí. Pero no lo hacían. Cuanto más les daba, más me quitaban. Y cuando finalmente dije que no, su respuesta no fue gratitud por todo lo que había hecho, sino resentimiento. El budismo nos enseña que el egoísmo surge del apego a los deseos, a las posesiones y a la necesidad del ego de sentirse superior o satisfecho. Cuando alguien es egoísta, suele ser porque ve el mundo como un lugar de escasez, donde debe tomar todo lo que pueda para protegerse. Aún no se han dado cuenta de la abundancia que proviene de la generosidad y la conexión. Pero el egoísmo no solo se refiere a cómo se comportan los demás, también es un espejo para nosotros. He aprendido que cuando siento resentimiento hacia el egoísmo de alguien, a menudo es porque yo misma me he excedido. El budismo nos recuerda que debemos mantener el equilibrio, dar con un corazón puro, pero también proteger nuestra propia energía y bienestar. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos al egoísmo? En primer lugar, debemos reconocerlo. Cuando alguien prioriza constantemente sus necesidades sobre las tuyas sin consideración, es señal de que su mentalidad está arraigada en el egoísmo. No se trata de juzgar, sino de ser claros. En segundo lugar, establecemos límites. Yo solía pensar que decir que no era egoísta, pero el budismo me ha enseñado que la verdadera generosidad viene de un lugar de fortaleza, no de agotamiento. Cuando das sin límites, no ayudas a los demás, sino que te haces daño a ti mismo. Los límites son un acto de amor propio y una forma de animar a los demás a crecer. En tercer lugar, practicamos la compasión. Las personas egoístas suelen estar atrapadas en un ciclo de miedo y apego. Toman porque creen que les falta.
Aunque esto no excusa su comportamiento, nos ayuda a acercarnos a ellos con comprensión en lugar de ira. A veces, una conversación amable puede abrirles los ojos sobre el impacto de sus acciones. Por último, debemos examinar nuestros propios corazones. ¿Damos con expectación? ¿Nos resentimos cuando los demás no nos corresponden? El budismo nos enseña a dar libremente, sin apego al resultado. Cuando liberamos nuestras expectativas, encontramos la paz, incluso frente al egoísmo. El egoísmo puede agotarte si se lo permites, pero también puede ser un maestro. Nos muestra dónde hay que reforzar nuestros límites, dónde puede crecer nuestra compasión y dónde podemos dejar ir las expectativas que no nos sirven. De este modo, incluso las relaciones más desafiantes se convierten en oportunidades de crecimiento. 6. Arrogancia. La arrogancia es uno de los rasgos más desagradables que podemos encontrar en los demás. Es ese aire de superioridad, el rechazo de otras perspectivas y la necesidad constante de demostrar que uno tiene razón. Si alguna vez has tratado con una persona arrogante, sabes lo agotador que puede ser. Su necesidad de dominar las conversaciones y menospreciar a los demás puede crear tensiones en cualquier entorno. Recuerdo que una vez trabajé con alguien que siempre tenía que decir la última palabra. Fuera cual fuera el tema, se erigía en la autoridad. Si compartías una idea, ellos la rebatirían con algo mejor. Si conseguías algo, le restaban importancia. Al principio, me sentí frustrada e incluso herida. Quería demostrarles mi valía. Pero entonces me di cuenta de algo importante. Su arrogancia no tenía que ver conmigo, sino con ellos. El budismo nos enseña que la arrogancia proviene de la ignorancia, concretamente de la ignorancia de la interconexión. Una persona arrogante se considera separada, mejor o más importante que los demás. No reconoce que todos formamos parte de un todo mayor y que cada uno contribuimos a nuestra manera. Su arrogancia es un mecanismo de defensa, una forma de enmascarar sus inseguridades o miedos. Cuando empecé a darme cuenta, mi frustración se convirtió en compasión. Dejé de intentar demostrarle nada a esa persona y me centré en mantenerme firme en mis propios valores. El budismo nos anima a responder a la arrogancia con humildad, no con falsa humildad, sino con la que surge de una profunda comprensión de nuestra humanidad común. Entonces, ¿cómo enfrentarse a la arrogancia? En primer lugar, no debemos tomárnosla como algo personal. El comportamiento de una persona arrogante es un reflejo de sus luchas internas, no de tu valía. Cuando dejamos de reaccionar ante su necesidad de superioridad, les quitamos el poder de inquietarnos. En segundo lugar, mantenemos nuestra humildad. Humildad no significa rebajarnos o encogernos para que los demás se sientan cómodos. Significa mantenernos firmes en nuestra verdad, escuchar abiertamente y valorar las perspectivas de los demás, incluso cuando difieren de las nuestras. En tercer lugar, practicamos la paciencia. Enfrentarse a la arrogancia puede poner a prueba la paciencia, pero también es una oportunidad para fortalecerla. En lugar de enzarzarnos en discusiones o intentar demostrar algo, podemos optar por mantener la calma y la compostura. Esto no significa tolerar la falta de respeto, sino responder con sabiduría. Por último, reflexionamos sobre nuestras propias tendencias. Si somos sinceros, todos hemos tenido momentos de arrogancia. El budismo nos anima a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿actúo con humildad y franqueza? ¿Estoy valorando a los demás tanto como a mí mismo? Al cultivar estas cualidades en nosotros mismos, no solo crecemos, sino que inspiramos a los demás a hacer lo mismo. La arrogancia es una barrera para la conexión, tanto para la persona que la encarna como para quienes la rodean. Pero también es un recordatorio de la importancia de la humildad,
la compasión y la paciencia. Cuando nos encontramos con la arrogancia, podemos elegir entre reaccionar con frustración o responder con comprensión, y en esa elección reside nuestra libertad. 7. Crueldad. La crueldad es uno de los rasgos más dolorosos de encontrar en otra persona. No es solo falta de amabilidad, es un deseo intencionado de dañar o menospreciar, a menudo enmascarado como una broma, una acción sutil o incluso indiferencia. La crueldad ataca el núcleo de nuestra humanidad y nos hace preguntarnos por qué alguien se complace en el dolor ajeno. Ya me he enfrentado antes a la crueldad y sé lo profundamente que puede herir. Hubo un tiempo en que alguien a quien consideraba mi amigo empezó a utilizar mi vulnerabilidad en mi contra. No se limitaba a señalar mis defectos, sino que los ponía de relieve delante de los demás, utilizando mis luchas como fuente de entretenimiento. Al principio lo ignoré pensando, no lo dicen en serio, tal vez sea su forma de burlarse. Pero a medida que el patrón continuaba, me di cuenta de que no era inocente. Era algo calculado, deliberado y destinado a herir. En el budismo, la crueldad se considera una manifestación de la ignorancia y el sufrimiento. Una persona cruel suele estar desconectada de su propia compasión, consumida por su dolor o sus inseguridades. Ataca a los demás para tener una fugaz sensación de poder o control. Aunque sus acciones son dañinas, comprender esto puede ayudarnos a responder con sabiduría en lugar de con ira. Ante la crueldad, el primer paso es proteger la paz. El budismo nos enseña a practicar el no apego, no solo a las cosas materiales, sino también a las acciones y palabras de los demás. La crueldad duele cuando la interiorizamos, cuando dejamos que sacuda nuestro sentido de la autoestima. Pero lo cierto es que la crueldad de alguien dice más de él que de ti. Sus actos no te definen. El segundo paso es establecer límites. Si alguien actúa constantemente con crueldad, está bien alejarse. La compasión no significa tolerar el daño, significa comprender el dolor de alguien sin dejar que se convierta en el tuyo propio. Proteger tu paz es un acto de autocompasión y una forma de romper el ciclo de la crueldad. Por último, respondemos con bondad, no para excusar su comportamiento, sino para mantener nuestra propia integridad. Como enseñó Buda, el odio no cesa con el odio solo cesa con el amor. Cuando respondemos a la crueldad con calma y compasión, no solo protegemos nuestra paz, sino que también damos ejemplo a los demás. La crueldad es una dura realidad de la vida, pero también es un recordatorio de la importancia de cultivar la compasión para nosotros mismos y para los demás. Cuando nos encontramos con ella, podemos elegir dejar que nos endurezca o dejar que profundice en nuestra práctica de la bondad. Y en esa elección reside nuestra libertad. 8. Envidia. La envidia es una de las emociones más insidiosas que encontramos, tanto en nosotros mismos como en los demás. Es ese desgarrador sentimiento de insatisfacción, la creencia de que el éxito o la felicidad de otra persona disminuyen los nuestros. He visto cómo la envidia puede envenenar las relaciones, crear una competencia innecesaria y conducir a acciones que perjudican tanto a la persona envidiosa como a su objetivo. Recuerdo una ocasión en la que un conocido empezó a sabotear sutilmente mis esfuerzos. No celebraba mis éxitos, sino que los cuestionaba, les restaba importancia o intentaba atribuírselos. Al principio no entendía por qué, pero luego lo vi claro. La envidia había echado raíces. Su insatisfacción con su propia vida había convertido mis logros en una fuente de dolor para ellos. En el budismo, la envidia se considera uno de los 3 venenos, junto con la avaricia y el odio. Surge del apego. Apego a la idea de que la felicidad es escasa,
de que la ganancia de otros significa nuestra pérdida. Pero el budismo también nos enseña el antídoto, mudita o alegría comprensiva. Cuando aprendemos a celebrar la felicidad y el éxito de los demás, nos liberamos de las cadenas de la envidia. Enfrentarse a la envidia de los demás requiere paciencia y claridad. En primer lugar, debemos reconocer que su envidia no tiene que ver con nosotros, sino con sus propias luchas e inseguridades. Cuando alguien te envidia, a menudo es porque siente carencias en su propia vida. Esta comprensión puede ayudarnos a responder con compasión en lugar de a la defensiva. En segundo lugar, establecemos límites. Si la envidia de alguien se convierte en un comportamiento tóxico, como el sabotaje, el cotilleo o la manipulación, es esencial que nos protejamos. El budismo nos enseña a dejar ir lo que no nos sirve, y eso incluye las relaciones que traen negatividad a nuestras vidas. Por último, utilizamos la experiencia como una oportunidad para crecer. Reflexiona sobre cómo reaccionas ante los éxitos de los demás. ¿Sientes alegría por ellos o te comparas contigo mismo? La práctica de la mudita comienza con la atención plena, notando cuándo surge la envidia y redirigiéndola suavemente hacia la gratitud y la celebración. La envidia, tanto si viene de otros como si surge dentro de nosotros, es un maestro. Nos muestra dónde estamos apegados, dónde sentimos carencias y dónde podemos crecer. Al cultivar la alegría por los demás y centrarnos en nuestro propio camino, transformamos la envidia en una oportunidad para la conexión y la paz. Al final, tanto la envidia como la crueldad nos desafían a elevarnos por encima de la negatividad. Nos recuerdan la importancia de la compasión, no solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. A través de la atención plena, los límites y la bondad, podemos navegar por estos desafíos con sabiduría y gracia. 9. Hipocresía. La hipocresía es uno de esos rasgos que pueden perturbar fácilmente la confianza y crear confusión en las relaciones. Es cuando las acciones de alguien no se alinean con sus palabras, cuando exigen a los demás unos estándares que ellos mismos se niegan a seguir. Encontrarse con la hipocresía puede ser como caminar sobre terreno inestable. Nada parece coherente y uno se queda cuestionándose qué es real. Recuerdo haber trabajado con alguien que predicaba constantemente la importancia del trabajo en equipo y la honestidad. Daba largos discursos sobre la integridad y sobre cómo ésta era la base de cualquier colaboración significativa. Sin embargo, entre bastidores, eran cualquier cosa menos honestos. Manipulaban las situaciones en su propio beneficio, se atribuían el mérito del trabajo de los demás y desestimaban los esfuerzos de la gente cuando no les convenía. La disonancia entre sus palabras y sus acciones era imposible de ignorar. El budismo nos enseña que vivir con autenticidad, alineando nuestros pensamientos, palabras y acciones, es esencial para una vida de paz y virtud. La hipocresía, en cambio, surge de una desconexión interior. Cuando alguien es hipócrita, suele proyectar una versión de sí mismo que quiere que los demás crean mientras oculta sus verdaderas intenciones o luchas. Esta falta de coherencia es un reflejo del conflicto interior. Ante la hipocresía, el primer paso es observar sin juzgar. La hipocresía a menudo desencadena frustración o ira porque se siente como una traición, pero el budismo nos recuerda que debemos mirar más profundamente. El comportamiento del hipócrita no tiene que ver contigo, sino con su incapacidad para vivir de acuerdo con sus propios valores. El segundo paso es mantener tu propia integridad. Es fácil sentirse desanimado o tentado a responder de la misma manera cuando nos enfrentamos a la hipocresía. Pero el budismo nos enseña a mantenernos firmes en nuestros principios. Como dijo Buda, la persona sabia no incurre en las faltas que critica en los demás.
Dejemos que el comportamiento del hipócrita nos recuerde la importancia de vivir con autenticidad. En tercer lugar, pon límites. Si la hipocresía de alguien te está causando daño, está bien que te distancies. Proteger tu paz no es un acto de rechazo, es un acto de sabiduría. Rodéate de personas que valoren la honestidad y la coherencia y abandona las relaciones que perturben tu equilibrio. Por último, utiliza la experiencia como un espejo. La hipocresía es un reto para examinar nuestra propia vida. ¿Hay aspectos en los que no estamos a la altura de nuestros propios valores? El budismo fomenta la autorreflexión, no como medio de autocrítica, sino como vía de crecimiento. Cuando abordamos nuestras propias incoherencias, inspiramos a los demás a hacer lo mismo. Enfrentarse a la hipocresía no es fácil, pero es una oportunidad para practicar la paciencia, la compasión y la atención plena. Manteniéndonos fieles a nuestros valores y comprendiendo las luchas de los demás, podemos navegar por la inestabilidad de la hipocresía con gracia y claridad. 10. Necesidad de control. El control es algo que todos ansiamos en cierta medida. Nos da una sensación de seguridad, la creencia de que podemos moldear los resultados y dirigir nuestras vidas en la dirección que deseamos. Pero cuando esta necesidad de control se vuelve excesiva, cuando alguien busca dominar, manipular o imponer su voluntad a los demás, se vuelve destructiva. La necesidad de control puede asfixiar las relaciones, coartar la libertad y crear una atmósfera de tensión y miedo. Una vez conocí a alguien que tenía que controlarlo todo. Quería tener la última palabra en todas las decisiones, dictaba cómo debían hacerse las cosas y no toleraba ninguna desviación de sus planes. Al principio, pensé que solo era un perfeccionista, pero con el tiempo me di cuenta de que su necesidad de control no tenía que ver con conseguir los mejores resultados, sino con ocultar sus propios miedos e inseguridades. Su rigidez creaba conflicto y resentimiento, y sus relaciones empezaron a deteriorarse. El budismo nos enseña a soltar el apego, incluido el apego al control. El deseo de controlar surge del miedo, miedo a la incertidumbre, miedo al fracaso, miedo a perder algo que valoramos. Pero la vida es inherentemente incierta y aferrarnos al control solo agrava nuestro sufrimiento. La verdadera paz proviene de aceptar lo que no podemos controlar y centrarnos en lo que sí podemos. Nuestros propios pensamientos, acciones y respuestas. Cuando tratamos con alguien que tiene una fuerte necesidad de control, el primer paso es reconocer su comportamiento sin juzgarlo. Sus acciones, aunque frustrantes, a menudo provienen de un lugar de confusión interior. Están librando una batalla en su interior, tratando de imponer orden en un mundo que les parece caótico. El segundo paso es establecer límites. Una persona controladora puede intentar dictar tus decisiones o socavar tu autonomía. El budismo nos recuerda que debemos practicar el respeto a nosotros mismos y la atención plena. No pasa nada por afirmar tu independencia y tomar decisiones que estén en consonancia con tus valores, aunque eso signifique desafiar su control. En tercer lugar, responde con compasión. Aunque su comportamiento pueda ser dañino, a menudo tiene su origen en el miedo o el dolor. Si te acercas a ellos con amabilidad y comprensión, puedes crear un espacio para el diálogo y el crecimiento. Esto no significa excusar su comportamiento, sino reconocer su humanidad al tiempo que proteges tu paz. Por último, reflexiona sobre tu propia relación con el control. Hay áreas en las que te aferras demasiado, en las que te resistes al flujo natural de la vida. El budismo nos enseña la belleza de la rendición, no como signo de debilidad, sino como reconocimiento de la impermanencia y la interconexión de la vida.
Cuando nos desprendemos de la necesidad de controlar, nos abrimos a la libertad, a la creatividad y a conexiones más profundas con los demás. La necesidad de control es un reto, tanto para quienes la manifiestan como para quienes se encuentran con ella. Pero también es una oportunidad para practicar la paciencia, establecer límites y profundizar en nuestra comprensión del apego. Al abrazar estas lecciones, no solo protegemos nuestra paz, sino que también inspiramos a otros a soltar su control y vivir con mayor facilidad y armonía. 11. Falta de empatía. La empatía es lo que nos conecta con el mundo que nos rodea. Es la capacidad de sentir la alegría o el dolor de otra persona, de comprender sin juzgar y de actuar con amabilidad hacia los demás. Cuando alguien carece de empatía, es como si faltara un hilo vital en el tejido de la conexión humana. Su indiferencia puede hacer que te sientas invisible, no escuchado o incluso devaluado. Si alguna vez has tratado con alguien que no muestra preocupación por los sentimientos de los demás, sabes lo aislante y frustrante que puede ser. Una vez tuve un colega que parecía carecer por completo de empatía. Si alguien tenía problemas, su respuesta era desdeñosa. No es mi problema. Si alguien lograba algo grande, su reacción era tibia o crítica. En las discusiones de equipo pasaban por encima de las ideas de los demás sin pensárselo dos veces. Al principio me lo tomé como algo personal. Me preguntaba si me pasaba algo, si había hecho algo para merecer su indiferencia. Pero con el tiempo me di cuenta de que su falta de empatía no tenía nada que ver conmigo, sino que era un reflejo de su propia desconexión. El budismo nos enseña que la empatía, o karuna, compasión, es la piedra angular de una vida pacífica y virtuosa. La falta de empatía es fruto de la ignorancia de nuestra humanidad compartida, de nuestra interdependencia y del flujo natural de dar y recibir amabilidad. Cuando alguien carece de empatía, a menudo es porque está desconectado de sus propias emociones, adormecido por sus miedos o heridas, o consumido por el egocentrismo. Tratar con alguien que carece de empatía puede ser muy difícil. Su indiferencia puede hacerte cuestionar tu valía o preguntarte si la compasión merece la pena. Pero esta es la verdad. Tu empatía es un don y no necesitas su validación para conocer su valor. Entonces, ¿cómo gestionar la falta de empatía de los demás? El primer paso es comprender. Las personas que carecen de empatía suelen llevar cargas pesadas de las que ni siquiera son conscientes. Su incapacidad para conectar con las emociones de los demás puede deberse a su propio dolor no resuelto o a sus inseguridades. Esto no excusa su comportamiento, pero puede ayudarte a acercarte a ellos con menos frustración y más claridad. El segundo paso es establecer límites. Que alguien carezca de empatía no significa que tengas que aceptar su comportamiento. Si su indiferencia te está perjudicando o drenando tu energía, está bien que limites tus interacciones con ellos. Proteger tu bienestar emocional no es egoísta, es necesario. El tercer paso es practicar la compasión, aunque resulte difícil. Responder a la falta de empatía con ira o resentimiento solo profundiza el ciclo de desconexión. En lugar de eso, aborda la situación con amabilidad, no por su bien, sino por el tuyo. Como enseñó Buda, aferrarse a la ira es como agarrar un carbón caliente con la intención de lanzárselo a otra persona. Tú eres el que se quema. Dejar ir la ira te libera para actuar desde un lugar de paz. Por último, aprovecha la experiencia para crecer. Reflexiona sobre tu propia capacidad de empatía. ¿Ha habido momentos en los que has sido menos comprensivo o compasivo de lo que te gustaría? Utiliza esta reflexión no como fuente de culpabilidad, sino como guía para estar más presente, ser más paciente y abierto en tus interacciones.
La falta de empatía, aunque dolorosa de experimentar, es un recordatorio de la importancia de permanecer conectados con nuestra propia humanidad. Es una oportunidad para profundizar en nuestra compasión, proteger nuestra paz y practicar el tipo de bondad que transforma no solo nuestras vidas, sino las de quienes nos rodean. Cuando nos encontramos con alguien que carece de empatía, podemos elegir. Podemos dejar que su indiferencia nos endurezca o podemos dejar que nos inspire para ser aún más compasivos y estar más presentes. El camino de la empatía no siempre es fácil, pero siempre merece la pena, por nosotros mismos, por los demás y por el mundo que estamos trabajando para crear. A medida que nos acercamos al final de este vídeo, espero que te sientas más capacitado e iluminado sobre cómo reconocer y tratar a aquellos que pueden traer negatividad o daño a tu vida. Recuerda, proteger tu paz es un acto vital de amor propio y reconocer los signos de toxicidad te da la sabiduría para vivir con más claridad y compasión. Ahora, me encantaría conocer tu opinión. ¿Te has encontrado con alguno de estos comportamientos en tu vida? ¿Cómo los manejaste? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Me encantaría leer tus experiencias y aprender de tus puntos de vista. Y si este video te ha resultado útil, no olvides suscribirte para recibir más consejos sobre cómo vivir una vida de paz, atención plena y crecimiento. Mantente conectado, atento y cuida de tu paz interior. Nos vemos en el próximo video.